¿Te ha pasado que no tienes ganas de ir a trabajar? ¿Que sientes mucho agotamiento, cansancio, desmotivación, muchísimo estrés y que no puedes o piensas que no puedes con todas las exigencias de tu trabajo? Si te sientes así, quédate porque este video es para ti. Hola líder, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que afecta a millones de personas en todo el mundo y es el síndrome del burnout. Posiblemente tú te sientas así, con muchísimo cansancio, agotamiento, frustración, desmotivación y no sepas qué es lo que está pasando. Si es así, quédate porque el día de hoy vamos a hablar acerca de las características de este síndrome y cómo podemos atenderlo. Comenzamos. Comencemos por la definición. ¿Qué es exactamente el síndrome del burnout? El síndrome del burnout o síndrome de agotamiento profesional es más que solo estar cansado. Es un estado de agotamiento emocional, físico y mental que puede surgir del estrés prolongado en el trabajo. Este fenómeno no solo afecta tu productividad, sino que también puede tener un impacto serio en tu salud mental y bienestar general. A veces nos sentimos agotados, sentimos desmotivación por algunas actividades que tenemos en el trabajo, pero tenemos que aprender a diferenciar de estas situaciones que son aisladas o eventos aislados a cuando esto ya se vuelve una situación crónica, cuando ya llevamos mucho tiempo, posiblemente meses, inclusive años, donde este cansancio crónico generalizado nos está acompañando y puede ser que haya algunas señales de alerta que te puedan ayudar a identificar si tú estás sufriendo en este momento de esta condición. Una de las señales de alerta del síndrome de burnout es cuando sientes un cansancio crónico. ¿A qué se refiere un cansancio crónico? Cuando incluso después de descansar, por ejemplo, después de un fin de semana o después de unas vacaciones, ese cansancio no se va. Y dices, ¿por qué si ya me tomé un tiempo fuera o ya me tomé unos días de descanso, todavía sigo con este agotamiento, sigo con todo este cansancio? Esa es una señal de alerta que posiblemente no es un agotamiento normal. Estás sufriendo posiblemente de burnout. Otra de las señales de alerta es el desinterés. Ya no te apasiona lo que haces. Antes tenías mucha motivación por realizar las cosas que tenías que hacer, por resolver problemas. Los retos no te incomodaban, al contrario, te entusiasmaban y hacías todo lo posible por lograrlo. Pero de repente, tal vez de un tiempo para acá, ya no sientes esa misma motivación, ya no sientes ese mismo interés por querer resolver las cosas que están bajo tu cancha. Y entonces a lo mejor ahora ya lo haces de una manera mucho más automática, ya no le prestas tanta atención a las decisiones que tomas o a los problemas que resuelves porque en realidad ya no sientes interés por lo que haces. Esa también es otra señal de alerta que hay que tener en cuenta. Otra señal de alerta es la irritabilidad. Es normal estar enojados de vez en cuando en el trabajo. Hay problemas, conflictos que suceden que pues hacen que tengamos ciertas diferencias con las personas. Lo que ya no es tan normal es que todo el tiempo estemos irritables. Eso ya es una señal de alerta de que tal vez estamos sufriendo burnout. Cuando ya cualquier cosa te molesta, cualquier cosa te incomoda, cuando ya viene una persona y aunque no haga algo dramáticamente malo contra ti, ya te lo tomas a mal, ¿no? Ya lo tomas muy personal y te irritas con mucha facilidad. Esa es una señal inequívoca de que sufres burnout, entonces también hay que tomarla muy en cuenta. Otra señal de alerta es cuando tienes dificultad para concentrarte. A lo mejor en otras ocasiones podías mantener tu concentración, a lo mejor en las juntas o cuando tenías que hacer trabajo de alta concentración en tu escritorio, etcétera. Y ahora ya ni en esos momentos cuando nadie te interrumpe logras concentrarte. Tienes demasiados pensamientos que están bombardeando tu mente todo el tiempo. Te estás anticipando demasiado a las cosas que van a pasar y se te dificulta demasiado poder enfocar tu atención en lo que tienes que resolver en este momento.
Y esto no nada más te pasa en el trabajo, sino también fuera de él. Puede ser que ya estés llevando todas estas situaciones del día a día en tu trabajo a casa y a lo mejor tanto esta irritabilidad, este desinterés, esta falta de atención, esta desmotivación y este cansancio ya lo estás llevando a otras áreas de tu vida. Si esto te está sucediendo, lo más probable es que estás sufriendo del síndrome del burnout. Si con estas señales de alerta comenzaste a identificar algunas cosas en ti o en alguien muy cercano a ti, es importante señalar que el burnout se ha normalizado y a lo mejor por eso se te había dificultado en el transcurso del tiempo el darte cuenta de que esto no era normal. Lo que sucede es que hoy en día se premia demasiado el estar todo el tiempo presentes en el trabajo. Piénsalo, las personas que se van tarde en el trabajo, que llegan muy temprano, que siempre están disponibles incluso fines de semana o vacaciones, son vistas como personas muy comprometidas, altamente responsables, y esto de alguna manera es valorado, premiado por las organizaciones, ¿no? Inclusive estas personas pueden recibir más fácilmente promociones que otras que no lo están. Y el problema es que a largo plazo esto no es sostenible, no se puede sostener durante tanto tiempo el hecho de estar siempre presentes en la compañía, y además esto afecta el equilibrio en nuestra vida personal. No podemos estar todo el tiempo concentrados solo en el trabajo cuando sabemos que tenemos otras actividades que nos ayudan a descansar, a dormir bien, a convivir con otras personas, a relacionarnos mejor, a tener tiempo con nuestra familia, a tener tiempo con nosotros mismos. Entonces, cuando toda la atención y todo el enfoque se concentra solo en un punto de nuestra vida, que es el trabajo, estas cosas suceden y cada vez se va volviendo más crónico y más difícil de atender. Además, esto nos empieza a afectar físicamente, nos empezamos a enfermar de diferentes cosas, por ejemplo, colitis nerviosa, nos empezamos a enfermar de problemas digestivos, problemas musculares, inclusive personas que empiezan a tener enfermedades crónicas, como por ejemplo problemas con la presión, problemas derivados incluso, ¿no?, de la falta de cuidado, como la alimentación o el dormir bien, ¿no?, pueden generar otras condiciones ya mucho más graves. Por eso tenemos que estar muy atentos y muy alertas si es que estas condiciones están sucediendo en nosotros, y más en momentos tempranos donde se puede atender más fácil. Y si ya nos dimos cuenta que llevamos mucho tiempo en esta condición, entonces no podemos perder más tiempo para comenzar a resolver esta situación, empezar a enfocarnos a ver de qué manera podemos atenderla. Y ojo, ustedes que son líderes tienen un doble compromiso, porque no nada más es verlo contigo, no nada más es ver qué es lo que está pasando en ti. Si identificas que estas cosas o estas situaciones o estas señales de alerta están presentes en tu equipo de colaboradores, también es importante que lo detectes y actúes, que no te quedes nada más como un espectador y puedas ir un poquito más allá y acompañar de mejor forma a tus colaboradores. Pero, ¿qué es lo que causa el burnout? Vamos a empezar desde la causa raíz, porque es difícil atender esta situación si no reconocemos de dónde viene. No es que un día simplemente amanecimos más irritables, desmotivados y desinteresados. No pasa así. Hay ciertas causas raíz que generan esta situación. Y una de ellas, y creo que es de las más importantes, es cuando tenemos exigencias irreales. O sea, el trabajo comienza a volverse tan exigente que empieza a rebasar nuestra propia capacidad de poder resolver todas las cosas que tenemos que hacer. Sin embargo, por esta necesidad de siempre estar presente, de no quedar mal, por ser sumamente responsables y sumamente comprometidos, no establecemos ese límite en el que tenemos que decir, no, ya no puedo resolver tantas cosas o no puedo asumir más responsabilidad de la que ya tengo. ¿Por qué? Porque eso va a demeritar el éxito o el desempeño que voy a tener en los resultados. Cuando empezamos a tener esta sobreexigencia, entonces es una señal de alerta. ¿Cómo nos damos cuenta de que hay una sobreexigencia? Por ejemplo, esto sucede mucho cuando por cambios en la organización empezamos a asumir funciones adicionales a las nuestras, inclusive posiciones completas, ¿no?, que se fusionan y se unifican, y entonces ahora tenemos mayor responsabilidad. Y eso no necesariamente viene acompañado de un incremento de sueldo o de apoyos ni nada, o que nos quiten otras actividades, ¿no? Pareciera que solamente nos las van empalmando, pero se nos sigue exigiendo de la misma manera. Yo he conocido gente que a veces llega a traer 4 o 5 roles al mismo tiempo y es insostenible. No puedes tener tantas posiciones y tampoco es justo que tengas que
asumir tantos roles sin remuneración ad hoc a la situación. Y a lo mejor de alguna manera la empresa se está ahorrando esas posiciones, ¿no? Pero se está cobrando de alguna manera tu salud integral. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y aprender a establecer los límites de esas decisiones. Otra de las causas del burnout es cuando no hay una comunicación muy abierta dentro de la compañía. Por ejemplo, cuando no se definen claramente cuáles son los objetivos, cuáles son las prioridades, cuando no se tiene claridad en cuál es la estrategia y la gente solo está trabajando, pero no tienen claro cuál es el objetivo, pueden suceder estas cosas porque tal vez la gente tiene la expectativa de que se espera de ellos todo, absolutamente todo. Y no se establecen las prioridades correctamente ni se comunican adecuadamente. Entonces, cuando esto sucede, pasa que las personas pues se sienten en este nivel de sobreexigencia y entonces piensan que tienen que entregar todo al mismo nivel cuando posiblemente no sea así. Pero como no se comunica, no se habla abiertamente y la gente tampoco levanta la mano y dice, oye, ya no puedo con todo esto que estoy trabajando, pues caemos en este ciclo del burnout y es mucho más difícil de resolver. Otra de las causas es cuando conviertes lo que amas en la fuente de estrés. Es difícil encontrar tu pasión. Yo sé que no es algo fácil y no lo resuelves de un día a otro, ¿no? Es algo que se va construyendo poco a poco. Lo triste es cuando eso que amas, eso que te encanta, que te apasiona, que haces con tanto gusto, se convierte en ese factor de estrés. Porque entonces ya no se vuelve algo con propósito, ya no se vuelve algo enriquecedor, sino que más bien se vuelve algo que te genera demasiada angustia y demasiado estrés. Y si eso te está pasando, es importante que replantees exactamente qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona y por qué lo estás haciendo en el lugar en el que lo estás haciendo. Y si hoy ese lugar ya no es el lugar en el que lo puedes desempeñar de esa manera, pues también plantearte otras alternativas y otras opciones de solución. Sé que no son soluciones fáciles o decisiones fáciles de tomar, pero es importante reconocer que tanto eso que te apasiona ahora ya es tu fuente principal de estrés. Y bueno, si ya identificamos cuáles son las causas raíz, ahora vamos a hablar un poquito acerca de las estrategias para empezar a combatir el burnout. Y yo te diría, la primera, más importante, es reconocerlo. A veces no nos gusta sentirnos vulnerables y no nos gusta sentir que no somos capaces de hacer las cosas o de lograr las cosas, ¿no? Porque de alguna manera sentimos que eso minimiza lo que somos o define que tal vez no somos tan comprometidos o tan responsables. Pero es necesario que reconozcas que si esto te está pasando, no es una condición normal, no es una situación normal, no todos estamos viviendo de esa manera. A veces pensamos, claro, yo estoy así con este mismo nivel de estrés y seguramente todos los que están a mi alrededor están igual. Y no necesariamente debe ser así. Por eso lo primero es reconocerlo de una manera mucho más amable, mucho más empática con nosotros mismos y viendo que tal vez esto se está saliendo de nuestras manos y que nos está afectando más allá, nada más del trabajo, sino también en la parte familiar, con amigos, en nuestra parte social, en nuestra parte personal e inclusive física y de salud mental e integral. Entonces, esa sería como la primera parte, reconocer que estamos en esta situación. La segunda recomendación es establecer límites claros. Yo sé que es difícil establecer límites, no es un punto sencillo de tratar, pero sí es importante que empieces a decir, a delimitar cuál es el límite de lo que sí puedo lograr y hasta dónde puedo llegar y qué es lo que no estoy dispuesta o dispuesto a asumir. Está bien decir que no, yo sé que nos cuesta muchísimo trabajo, pero es necesario que empieces a establecer ciertos límites. Es importante que te des cuenta que al decir siempre que sí, lo que estás haciendo es sacrificando tu propio tiempo, tu propio bienestar y la consecuencia va a ser mucho mayor que el verte como una persona que sabe establecer límites. Entonces, equilibra o balancea esa decisión pensando, ¿qué voy a ganar si digo que no hoy? ¿Y qué voy a perder si digo que no hoy? Posiblemente vas a ganar más de lo que vas a perder si aprendes a decir que no. En este canal hay un video, te lo dejo en la descripción, de cómo decir no. La segunda recomendación es prioriza tu bienestar. Pareciera que
es muy obvia la recomendación, pero es más difícil de implementar de lo que pensamos. ¿Por qué? Porque a veces el dormir bien, el comer bien, que son necesidades básicas, fundamentales de las personas, son las primeras que sacrificamos por esa necesidad de estar presentes todo el tiempo en el trabajo. Y creo que es importante replantearnos las prioridades. ¿Qué es más importante? ¿Ese reporte que tienes que entregar o que comas hoy? Tristemente muchos de ustedes van a decir entregar ese reporte, pero la realidad es que no es así. A largo plazo es más importante que tú comas. Y así de importante es comer, así de importante es descansar y dormir. Y a veces no lo priorizamos. Y yo diría de base, ¿no? O sea, con algo tan sencillo como procurar alimentarnos correctamente y dormir al menos 6, 7, 8 horas mínimo, podría hacer la gran diferencia para que empieces en este proceso de recuperación. Yo sé que para muchos va a ser como, no, ¿cómo me pides eso, Erandi? Tengo que estar todo el tiempo en la oficina, tengo muchas responsabilidades. Yo lo sé, en algún momento estuve ahí, pero si no priorizas tu bienestar, tarde o temprano el cuerpo te va a cobrar factura. Y entonces ahí, cuando tengas que ir a urgencias al hospital porque tienes una condición crítica, ahí no va a estar tu jefe diciéndote, yo hago por ti el reporte. Ahí no va a estar tu jefe diciéndote, no te preocupes, yo vengo y te cuido mientras estás enfermo. Eso no va a pasar. Entonces piensa y prioriza qué es más importante ahorita. Cuidar de ti, cuidar de tu cuerpo y de tu bienestar, o atender ese trabajo y esa función. Sé que no es fácil tomar estas decisiones, pero tienes que pensar en el beneficio a largo plazo. Otra estrategia es comunicar tus necesidades. Abre esos espacios de conversación con tus jefes, con tus líderes y revisen claramente cuáles son las prioridades. Qué es lo que sí definitivamente se tiene que hacer y qué es lo que no se tiene que hacer. Y si no puedes resolverlo todo, está bien decir, no puedo resolverlo todo, necesito ayuda. Necesito que traigas a alguien que me ayude con esta parte de este proceso porque yo no lo voy a resolver todo siempre. A lo mejor temporalmente, durante una semana, un par de días, pero no siempre. Necesito tener un plan de acción porque esto tarde o temprano nos va a rebasar. Entonces hay que traer personas, hay que sumar manos o elegir prioridades y decir, esto sí se va a hacer, esto ya no se va a hacer porque en este momento no es prioridad. Está bien levantar la mano y es mejor visto eso, ¿no? Una conversación a tiempo que quedar mal con los entregables después. Entonces eso se ve más como una falta de responsabilidad cuando tú de manera anticipada puedes evaluar el riesgo y decir esto por los tiempos y por la carga de trabajo no es suficiente para lo que yo puedo entregar. La siguiente recomendación es más como una recomendación como líder. Tienes que crear espacios libres de burnout. Si tú tienes un área que está sufriendo esta situación, es importante que revises qué es lo que está pasando y qué puedes hacer en consecuencia. Tu equipo tiene una fecha de caducidad cuando tiene burnout. Y es imposible llevarlos al alto desempeño o llevarlos a que tengan resultados extraordinarios si sufren de burnout. Tarde o temprano van a explotar. Tarde o temprano alguien se va a terminar yendo, alguien se va a terminar enfermando, algo va a pasar y ese exceso de trabajo, de exigencias va a cobrarte factura. Como líder, tú no quieres ser ese líder que sobreexige a sus colaboradores. Tú quieres ser ese líder donde la gente quiere estar contigo, trabajar contigo. Si es así, entonces revisa estas situaciones, analiza, conversa con tus colaboradores, pregúntales cómo se sienten con las cargas de trabajo y encuentren formas más creativas, más prácticas, más enfocadas en la solución y en los objetivos para resolver estas situaciones. No te quedes nada más de brazos cruzados viendo cómo tu gente se está quemando. Y si tú te sientes en esa misma situación, entonces más todavía tienes la responsabilidad de trabajarlo. Y no nada más verlo hacia abajo, también comunicarlo hacia arriba, ¿no? Y transformar estos espacios de burnout en espacios positivos, en espacios amables y agradables para trabajar. Como líderes debemos crear un entorno donde nuestros equipos puedan prosperar sin caer en el agotamiento. Un liderazgo efectivo implica inspirar y motivar a otros a alcanzar su máximo potencial.
Y si quieres ser un líder inspirador, necesitas tener esa empatía con tus colaboradores, necesitas tener también esa perspectiva de negocio, entender las prioridades del negocio y obviamente necesitas tener muy buena comunicación e inteligencia emocional para poder abordar estos problemas y estas situaciones críticas. Tus colaboradores te lo van a agradecer y al final la compañía también, porque teniendo colaboradores inspirados, motivados, enfocados, bien alineados, vas a tener mejores resultados, a tener colaboradores cansados, agotados, desmotivados, frustrados y enfermos. Créeme, no es la mejor combinación. Y la última recomendación, y tal vez puede ser la más drástica de todas y la que tal vez más tiempo nos va a tomar de decidir, porque no es fácil, es replantéate el trabajo ideal. No es fácil tomar la decisión, no es sencillo, nunca va a ser sencillo. Cada quien va a tener situaciones y circunstancias bien específicas y bien particulares, pero si la solución que tú ves, la única solución que tú ves es que tienes que dejar ese trabajo porque ya es demasiado para ti y no encuentras una forma en la que de manera interna puedas negociar, establecer límites y alinearte un poquito más y salir de esta situación, y la única opción es salir de ese empleo, plantéalo y piensa en todas las aristas de esta decisión, en todos los riesgos que conllevan esta decisión. No es una decisión sencilla, no es una decisión fácil, pero a veces es la única. Y por experiencia propia y por experiencia de otras personas allegadas a mí, al final tomar la decisión en el momento oportuno va a ser lo mejor. Va a ser lo mejor porque entonces vas a lograr salir de ese espacio y te vas a abrir a un mundo de oportunidades que a lo mejor hoy no estás visualizando porque estás encerrado en este ambiente. Entonces, mi recomendación es, si identificas que ya no hay posible salida en el lugar en el que estás, plantéate otras opciones, otras alternativas, analiza los riesgos y, muy importante, analiza los beneficios y las consecuencias que hoy ya ha generado esta situación y cómo es que todo eso podría resarcirse si tomas una decisión consciente. Deseo que tengas mucho éxito si es que tienes que tomar esa decisión. Si te identificaste con esta situación, déjame saberlo en los comentarios. Cuéntanos cuál ha sido tu experiencia. Si lograste superar esta situación, también creo que nos ayuda muchísimo a toda la comunidad conocer las experiencias de otras personas y cómo las han superado. Y también, si consideras que esta información la necesita escuchar a alguien que está viviendo o está pasando por esta situación, compártele la información. De verdad, a veces un solo video, un solo acercamiento puede ayudar a muchas personas a despertar de estas circunstancias, y el propósito de este video es poder ayudarlos, ayudarte a ti y ayudar a todas las personas que puedan beneficiarse con esta información. A veces nos sentimos tan solos en estas circunstancias que justo lo que necesitamos es que alguien nos diga que no estamos mal nosotros, que es una situación que no es fácil, que es complicada y que no estamos solos también. Muchas gracias por sus comentarios, por sus likes, por suscribirse, por compartir este contenido. Ya estamos de vuelta, me da mucho gusto poder estar de nuevo con ustedes. Les deseo un día lleno de éxito. Nos vemos en el próximo video. Bye.